largo de la semana anterior, donde los candidatos presidenciales se sentaron con los banqueros, platicaron con ellos. Algunos salieron más que aplaudidos, ya decían otras personas, les aplauden los banqueros, habrá que ver qué dicen los derechohabientes, pero bueno, eso ya se verá el día de la elección sin duda alguna, y donde también buena parte de estos aspirantes presidenciales ya se registraron como tales ante el Instituto Nacional Electoral. Solamente faltan el próximo domingo tanto José Antonio Meade del Partido Revolucionario Institucional como el Bronco, exgobernador o gobernador con licencia de Nuevo León. Mientras eso ocurre, vamos analizando un poco qué es lo que pasa, ya sabe usted, con la elección presidencial y todos estos protagonistas de la historia que entre usted y yo vamos a escribir en las urnas el primer domingo de julio. Para ello está Pedro Arturo Aguirre, a quien me da gusto saludar con Alejandro, ¿qué tal? Nosotros aquí en el estudio. Gracias. Pedro es un estudioso de los procesos electorales, ha sido director de la revista Voz y Voto, conoce muy bien los procesos electorales no solamente de México, sino del resto del mundo, los ha estudiado por completo, colabora en Campaigns and Elections escribiendo acerca de ello. Pedro, ¿qué es lo que estamos viendo desde tu punto de vista y comparándolo con lo que ha pasado en otras partes del mundo, en otras épocas? ¿Qué es lo que estamos viviendo en México en esta elección presidencial? Bueno, Alejandro, pues muchas gracias antes que nada por estar aquí con ustedes. Veo una elección que desde luego es inédita, es una elección histórica porque probablemente, muy probablemente pierda otra vez el partido en el gobierno, el poder, en este caso el Partido Revolucionario Institucional, y con un candidato que por muchos ha sido considerado antisistema. No estoy de acuerdo yo con esa categorización de antisistema, pero que ha manejado un discurso muy confrontacionista, que ha denunciado a los partidos PRI y PAN como parte de una mafia del poder, que promete cambios muy profundos en lo social, en lo económico, en lo político para México, y que podríamos equiparar la postura de Andrés Manuel y su probable triunfo en las urnas con lo que sucedió en el resto de América Latina desde finales de los años 90 y principios de este siglo, que es el surgimiento de candidatos que no están considerados como parte del grupo gobernante en el poder y que con un discurso considerado como populista pueden llegar al poder. ¿Qué es esto de populismo? Pues un discurso en donde el Estado recuperaría el control máximo de la economía, en donde políticas asistencialistas, con grandes subsidios, con grandes gastos públicos. 1980. Exactamente, el regreso en México a lo que sucedía en los años 70 con Luis Echeverría y López Portillo, con grandes presupuestos, con grandes subsidios, con una intervención de la economía mucho mayor, con proteccionismo comercial, en fin, todo ese discurso que vivimos en México en los 70s, 80s y que en América Latina regresó con fuerza, como te digo, desde los 90s y toda la primera parte de la pasada década, pues ese es el discurso populista. Estamos hablando de esos perfiles. 10 años después de lo que pasó en América del Sur, lo estamos viviendo, tarde. Lo podríamos estar viviendo en México está llegando tarde a la ola populista, o diría yo neopopulista, porque sería la segunda ola, considerando que la primera sería la de Perón, la de Getúlio Vargas, etcétera. Esta es la segunda ola populista. Esta empezó a fraguarse desde los años 90 con el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela, que fue el año 97, y ahora tenemos que a partir de ese triunfo, pues llegaron en Argentina, llegaron en Brasil, llegaron en Ecuador, perfiles de este discurso populista, algunos más radicales que otros. No podemos meter en el mismo saco de repente a Lula da Silva que a Chávez o a Evo Morales, pero sí esa inspiración de un líder carismático que quiere renovar las instituciones de un país de manera radical y que tiene un discurso muy estatista en lo económico, muy proteccionista en lo económico, y un discurso también que recuerda el antiimperialismo y la confrontación con Estados Unidos de los años 60, 70, también de la izquierda más tradicional. Eso es lo que quiere escuchar la gente, eso es lo que quiere votar la gente. Es decir, pasó en América del Sur, sí. La gente estaba harta tal vez del sistema de siempre, llega alguien que les habla como en los años 70, los años 80, y deciden regresar a ello. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque la primera ola populista fracasó estrepitosamente. Perón fracasó en Argentina, es la verdad, dejó el país en bancarrota. Getúlio Vargas fracasó en Brasil, en esa primera ola de gobiernos populistas. En México, pues nos fue mal con López Portillo y Echeverría. Los que tenemos cierta edad nos acordamos, los jóvenes a lo mejor no. Pero ¿por qué regresa un experimento que ha fracasado? Porque a la democracia liberal tampoco le fue demasiado bien. Seguimos teniendo en América Latina enormes problemas de desigualdad social y de corrupción. Acuérdate que a partir de los
años 80 se empieza a democratizar el continente, empiezan a menguar las dictaduras militares, a entregar las dictaduras el poder a partidos políticos electos directamente en elecciones. En México nos democratizamos, pierde el PRI por primera vez el poder en el año 2000. Sin embargo, la democracia no resuelve los problemas como una varita mágica. La democracia es nada más un medio, no es un fin. Y es un sistema muy desilusionante porque esas componendas, esas negociaciones, no poder cumplir promesas electorales de una manera expedita y sin cuestionamientos, pues obviamente hace que los electores se desesperen. Y por otro lado, también ha crecido mucho el fenómeno de la corrupción y evidentemente que eso ha desprestigiado de enorme manera a los partidos políticos, a los gobiernos por toda América Latina. La gente empieza a preguntarse, ¿esta es la democracia? ¿Estos mediocres corruptos? ¿Estos falta de resultados? ¿Estos incompetentes? Y por eso vuelven a oír el canto de las sirenas de los líderes mesiánicos, de los líderes carismáticos que prometen que las instituciones no sirven, que ellos están por encima, que el pueblo se identifica con ellos y ellos con el pueblo, y ese discurso entonces vuelve a tener fama. Estamos viendo que la segunda ola ha fracasado también en América Latina. Cristina Kirchner dejó muy malas cuentas en Argentina. ¿Para qué comentamos lo que pasa en Venezuela? En Bolivia y en Ecuador les ha ido un poco mejor, pero ya empieza a haber síntomas de desgaste. En Brasil con Lula. Sí, en Brasil con Lula y con Dilma, pues también las cosas no acabaron del todo bien en lo económico. Sin embargo, México está llegando tarde porque no tuvimos la experiencia. Aquí no ha ganado López Obrador, intentó ser presidente en 2006, lo volvió a hacer en 2012, no ganó las elecciones, y hay un hartazgo generalizado con la democracia mexicana. Hay mucha inconformidad con los partidos políticos tradicionales, los escándalos de corrupción han sido demasiado grandes y demasiado intensos, y por eso estamos llegando tarde al experimento. No tenemos en cuerpo propio la experiencia de un nuevo fracaso del populismo. Ahora bien, una elección sui generis, sin duda alguna, Pedro, porque además de todo, además de estos personajes de los que hablamos, se empata con las elecciones locales. Así es. Donde la fortaleza del aspirante presidencial podría ser gobernadores, a quienes difícilmente, en una elección separada, como ocurría en otras épocas, podrían llegar o aspirar al poder. Así es, pues lo comentábamos antes, en México lo que se ha procurado hacer desde hace tiempo es empatar las elecciones locales para gobernador, para legislaturas locales, con las elecciones federales que son cada 3 años para elegir Cámara de Diputados y para elegir diputados, senadores y presidente cada 6, para supuestamente ahorrar recursos, para no distraer demasiado la atención del gobierno y de las fuerzas políticas constantemente teniendo elecciones. Esas son las bondades que supuestamente tendría empatar las elecciones a una sola fecha cada 3 años. El problema también es que se contamina de alguna manera las elecciones locales con las tendencias a nivel federal. Ahora es muy probable, por lo que leemos hoy en marzo en las encuestas, que venga una ola morenista. Lleva una ventaja importante Andrés Manuel en las encuestas para ganar la presidencia, y eso se refleja en buena parte de los estados en los que va a haber elecciones. Va a haber elecciones en 9 estados, si no me equivoco. Así es. Y en la mayor parte de ellos, en 7, lleva ventaja Morena en buena medida, porque hay una ola morenista con la figura presidencial ganando en las encuestas. Andrés Manuel pues cerca de ganar Los Pinos, aunque todavía falta mucho tiempo, pero las encuestas eso indica del día de hoy, pues está influyendo para que Morena quizás se lleve la mayor parte de esas gubernaturas. Y obviamente, como tú dices, quizá en un año con el desgaste de un eventual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con ciertos condicionamientos, ya con ciertas desilusiones de cierta parte del electorado, a lo mejor esos resultados no se darían. Así sucede en cualquier parte del mundo. Muchas de las elecciones locales en Alemania, por ejemplo, en repúblicas federales, que no tienen empatadas las fechas electorales para sus procesos, hacen que las elecciones locales sean como pruebas. Se vuelven referéndums, a final de cuentas. De cómo está la gran elección y las elecciones locales, la gente empieza a ver qué tan bien les fue o qué tan mal les fue. Siempre lo federal va a influir en lo local, aunque también hay que reconocer que a veces hay temas locales que superan lo federal. Si el gobernador es demasiado malo o si los problemas locales pues, son mucho más importantes o mucho más trascendentes en ese momento que el clima federal, pues también son cuestiones que hay que considerar a nivel local en este tipo de elecciones. Pero indudablemente siempre el tema federal, siempre el tema nacional va a influir en procesos electorales a nivel local. ¿Qué tanto va a influir el contexto internacional, Pedro, desde tu punto de vista, con esta elección?
Vamos rápido con el asunto EPN, Enrique Peña Nieto, Trump, el muro, las llamadas. ¿Qué tanto influye en el votante? ¿Qué tanto puede ayudar o no ayudar al candidato oficial, en este caso a mí? Pues mira, tradicionalmente el tema internacional influye poco en las elecciones mexicanas. El elector mexicano pasa en la mayor parte del mundo, pero México es de los países donde particularmente nos encerramos un poquito de lo que pasa fuera del país, nos concentramos en los temas nacionales, lo cual es normal para cualquier parte del mundo, en unas partes un poquito más, en unas partes un poquito menos, pero el hecho es que tenemos un presidente en Estados Unidos que es agresivo, que es grosero, que es antimexicano, que amenaza constantemente con hacer un muro, que se la pasa tratando de humillar al presidente de México, y evidentemente que el tema Trump y el tema de la renegociación del TLC alguna repercusión tendrá. Hay muchos analistas que dicen que el hecho de que Trump esté como presidente de Estados Unidos con esta actitud tan agresiva podría despertar los sentimientos nacionalistas de parte del electorado y ser aprovechado por quien tenga un discurso más agresivo o más de defensa respecto a Estados Unidos. Claro. Mucha gente critica el gobierno de Peña Nieto por no defender con más ahínco el interés nacional. Yo no estaría mucho de acuerdo con eso, pero se percibe cierta sensación en el sentido de que mucha gente no está contenta con la forma en cómo responde Peña Nieto. Pero pareciera que ahora estratégicamente Peña ya sale en defensa del país, le hace llamadas, le dice que no va a pagar el muro, lo que no pasaba cuando recién llegó Trump. Así es, pero mucha gente considera insuficiente. Hay quienes les gustaría ver a un presidente más combativo, ¿no? Decir, no, ya le dije que no voy a pagar. Más bien decir, pagar es un insulto internacional. Sí, es un pronunciamiento más firme. Y lo vamos a ir a denunciar a Naciones Unidas. En fin, un poco lo que Andrés Manuel más o menos ha tratado de hacer, que es lo que dijo Andrés Manuel. Dice que va a ir a Naciones Unidas a denunciar el tema del muro, aunque no se mete mucho en temas internacionales, entre otras razones porque no son su especialidad. El tema mundial no se mete mucho con eso. Vemos, por ejemplo, uno de los spots que hubo en estas campañas y precampañas del candidato, todavía es Anaya, diciendo que es unacceptable and insulting. No, y un poco también tratando de sacar el patriotismo, de decir, yo sí fui a decirles que era unacceptable and insulting todas sus... Pero bueno, no sé qué tanto. Será un tema que habremos de revisar. Pedro, bueno, muchas gracias por estar con nosotros. @ El Oso Bruno en Twitter. Así es, estoy en Twitter con ustedes, con el @ El Oso Bruno, y en Facebook también como Pedro Arturo Aguirre Ramírez. Pedro, muchas gracias. Vamos a un corte, regresamos con más.